Nuevamente, muy buenas tardes. Es un placer darle la más cordial bienvenida a esta actividad del Museo de la Historia de San Germán, junto a la Academia de la Historia sangermeña. Fíjense, quiero tomar la oportunidad para describirle a los que nos visitan, que sé que tenemos algunos visitantes por primera vez, lo que es el Museo de la Historia de San Germán, fundado en 2014, 18 de octubre de 2014. Este museo es un museo de obra ciudadana, o sea, no recibe dinero de ninguna entidad gubernamental, excepto uno que otros proyectos que hemos tenido, y se sale de la inquietud que había en el círculo de recreo de que San Germán, siendo probablemente la ciudad más antigua de Puerto Rico, la segunda ciudad más antigua de Puerto Rico, pues no tenía lugar para demostrar o para enseñar o estudiar esa historia. Y eso fue en el 2009. Se aprueba en una reunión del Círculo de Recreo. Ustedes saben que el Círculo de Recreo fue fundado en 1880, que es una entidad que tenía o que tiene un norte sociocultural. Desde su inicio, la parte social estuvo bien marcada. Desde 1970 hacia adelante, con Luis Zambolín, luego con el Pico Quiñones, el doctor Armando Quiñones Gamboa, pues se dirige hacia un aspecto cultural. Todos los puntos frente al Cortaceli fueron colocados allí por el Círculo de Recreo. El Museo de la Historia, el concurso de danza que se hace desde años antes de que comenzara el concurso de danza del instituto. Ya el círculo tenía como meta que se preserve la danza, ¿verdad? Cuando la danza muera, pues habrá muerto Puerto Rico. Pues luego se funda el Museo de Arte. Este museo en el 2009, pero abrió su puerta en el 14, nos tomó 5 años en abrir ese museo. Tan pronto el alcalde lo vio, nos pide a la Junta de que administremos el sueño de él, que era tener un museo de la farmacia, que está aquí. Si no lo han visto, pues podemos abrir la puerta a los visitantes que no hayan visto el museo de la farmacia, se les puede abrir para que lo vean. Y el Museo de la Historia pues comenzó a administrar esta facilidad, y tenemos un contrato a 99 años donde administramos el museo y esta sala de tertulia, que se le llamó sala de tertulia, donde estamos presentando los libros, especialmente sobre la historia de San Germán, y es con mucho placer que tenemos hoy día la presentación de un libro que se dirige directamente a nuestra historia, San Germán y Guayanilla. Estuve hablando unos minutos con el padre, la verdad es que me fascina todo lo que están haciendo, esas investigaciones que están revelando cosas nuevas, cosas que no se conocían sobre la historia de San Germán. Esa es parte de la misión del museo, ¿verdad? Que sea un lugar que se propicie la investigación. Tengo conmigo algunos miembros de la Junta de Directores. Voy a pedir que se preparen, que se paren. Son personas que han apoyado a que podamos tener esto, porque no ha sido fácil desde esto. Vamos a dar un aplauso al doctor Freire, el doctor son cuántos años, son 13, 14 años que está ese museo donde comenzó en sus inicios, cuando entramos en aquel local que era un banco que se había quebrado y el local está completamente vacío, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pues gracias, compañeros, por hacer posible este sueño y esta aspiración a hacer un trabajo de excelencia. La última vez que estuvimos aquí, tuvimos una actividad con mucha gente y nos visitó un compañero de bomberos. Después de 10 años de estar inspeccionando este salón y dándonos permiso, de momento nos dicen que hace falta otra puerta. Pues mírenla ahí, ya tenemos 2 puertas de salida. Así que sabemos que pueden salir por aquí en caso de emergencia o salir por allá. Aquella puerta también da hacia afuera. Estamos 100% cumpliendo con los estatutos reglamentarios. Pues
sin más ningún detalle, voy a dejar al doctor Juan Hernández Cruz, quien va a presentar a los autores y luego presentará a la persona que hará la presentación. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes a todos. Y bienvenidos a los distinguidos exponentes. Antes que nada quiero excusar al doctor Carlos Rivera, presidente de la Academia de la Historia de San Germán, que es el otro co-auspiciador de esta actividad y que se encuentra en viaje de negocios, pero les envía felicitaciones por la publicación y espera que sea una actividad tan interesante como han sido las anteriores, y no nos cabe la menor duda y nos alegramos que el libro haya llegado también. Me corresponde entonces presentar a los distinguidos exponentes. De primera instancia, el doctor José Aridio Taveras de León, padre también católico. Cursó estudios básicos, secundarios y superiores en el Colegio de Agustinianos de La Vega, República Dominicana, donde se licenció en filosofía, al igual que en teología, y es un especialista en planificación y gestión de centros educativos en la Universidad Católica de Santo Domingo, y en esa misma universidad se graduó de maestría en planificación y gestión de la educación. Es además doctor graduado del Centro del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en San Juan, y autor de diversos libros que pueden encontrar aquellos que estén interesados y que se están vendiendo en esta ocasión. Autor de la historia puertorriqueña, varios libros sobre historia puertorriqueña, entre los que están San Germán, Comunidad, Parroquia y Misión, 1512-1556, y La gente de San Germán, análisis prosopográfico, demografía y vecinos, 1512 al 1556. Y en la actualidad está investigando sobre el asentamiento de San Germán en las lomas de Santa Marta, 1572-1619. Le acompaña el coautor Lucas Matei Rodríguez, también poseedor de un doctorado en Filosofía y Letras de Historia de América de la Universidad de Valladolid. Tiene también una maestría en Arte e Historia de Estudios Puertorriqueños del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan, y estudió su bachillerato en la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Es catedrático de Historia y tiene a su vez también publicaciones y trabajos en las áreas de la Sociedad Económica de Amigos del País en Puerto Rico, verdadero registro de la mentalidad puertorriqueña, las Hermanas Dominicas de Fátima, una congregación para nuestros tiempos, costumbres y tradiciones, manifestaciones del folclore puertorriqueño, la Revolución puertorriqueña de 1868, en busca de una verdad objetiva, la participación de la Iglesia en el grito de Lares, retos y desafíos ante una sociedad convulsa, y cartas y mensajes del obispo, herencia
Eminencia Episcopal de Monseñor James McManus, Muñoz Marín y Rómulo Betancourt y la perspectiva iberoamericana, su discurso popular. El doctor Lucas Matei Rodríguez que ha sido miembro de varias juntas, como la Fundación de Humanidades de Puerto Rico, definitivamente dos intelectuales del primer orden que nos entretendrán esta tarde con una charla muy interesante. Pero toca a otro distinguido visitante. Por favor, se pone de pie, doctor Josué Camaño Dones, asociado e investigador en Historia de la Universidad de Puerto Rico, profesor de Historia Colonial en la Universidad de Puerto Rico también, polígrafo del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad, miembro también de la Academia de la Historia de San Germán y académico correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Sin nada más, les dejo con estos distinguidos investigadores de académicos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer al doctor Padre José Aridio Taveras de León y al doctor Lucas Matei Rodríguez por la invitación que me hicieran ambos para presentar su más reciente obra. Asimismo, deseo agradecer al Museo de la Farmacia de San Germán, La Botica, por acoger esta actividad. En la tarde de hoy voy a presentarles de manera resumida una importantísima obra sobre la historia de San Germán en un periodo muy poco estudiado. De hecho, el libro que hoy reseño se encuentra disponible en la mesa, titulado San Germán en Guayanilla, asentamiento, instituciones y vida cotidiana, 1556 a 1572, de los autores ya mencionados, el padre Aridio Taveras de León y el doctor Lucas Matei Rodríguez. Es la primera gran aportación al estudio de la villa de San Germán, establecida en la Ensenada de Guayanilla. Y esto quiero volver a recalcarlo. Es la primera gran aportación al estudio de la villa de San Germán, establecida ya en la Ensenada de Guayanilla. Muchos autores anteriores, que se reseñan también en la obra, en introducción, se han referido a este periodo de la villa de San Germán, señalando siempre algún hecho, evento o proceso puntual, pero no es hasta ahora que contamos con una obra de conjunto que nos muestre el origen, desarrollo y final de la experiencia sangermeña en la Ensenada de Guayanilla. Sin menospreciar a ninguno o a ninguna de esos autores anteriores, este trabajo viene sencillamente a reconfigurar, conformar y darle vuelta a esa bellísima historia. La obra es un análisis geográfico, económico, político, eclesial, social y militar del desarrollo de la vida sangermeña mientras estuvo localizada como cabecera de partido en la Ensenada de Guayanilla. La obra nos relata 16 años de esa larga historia de la andariega villa de San Germán. La obra que nos ocupa ha sido concebida en torno a 5 preguntas que los autores responden minuciosamente, con multitud de datos y detalles. Estas son las preguntas que guiaron a los autores en la investigación que dio luz a esta obra. En primer lugar, ¿cómo fue el proceso de asentamiento, el desempeño de las instituciones y las prácticas de la vida cotidiana en la villa de San Germán, en la Ensenada de Guayanilla, entre 1556 a 1572? En segundo lugar, se preguntan los autores por qué los vecinos de San Germán seleccionaron la Ensenada de Guayanilla para mudar la villa en 1556. En tercer lugar, ¿qué consideraciones se tomaron para el reasentamiento de la villa de San Germán en ese año de 1556?
En cuarto lugar, se preguntan también los autores qué estructuras de gobierno, esto es muy importante, administración, eclesiásticas y de defensa, se trasladaron o se establecieron en ese nuevo emplazamiento en Guadianilla entre 1556 y 1572. Y por último, ¿por qué se mudó la villa desde la Ensenada de Guadianilla hasta las lomas de Santa Marta en 1572? Ese paso es el último capítulo de la obra. Para responder a estas preguntas, los autores idearon una obra en 8 capítulos. Acotar algo, los que tengan la obra ya en sus manos o las que la vayan a adquirir, notarán que a pesar de que es una obra de conjunto, son 8 capítulos con un prólogo, una introducción, una biografía y un texto de nombre sanejo. Entiendo, así lo concebí yo, que cada uno de los capítulos se sostiene en sí mismo. Es como si hubiesen sido 8 pequeños libros que luego fueron reunidos en una sola obra. Así lo perfecto, lo entendí bien. Que de hecho, para mí es el mejor tipo de obra, porque uno puede desgajar de ahí uno de esos capítulos y convertirlo, ampliándolo más en otra obra, ¿verdad? De más adelante. Son 8 trabajos. Pues para responder a estas preguntas, los autores idearon una obra, como ya dije, en 8 capítulos. En el primero de ellos, titulado El nuevo asentamiento en la Ensenada de Guadianilla, 1556, se tratan temas diversísimos como complementarios, como por ejemplo la descripción topográfica del nuevo asentamiento elegido para trasladar la villa de San Germán, su clima, su flora, su fauna disponible para cubrir las necesidades de los pobladores y la riqueza también de los suelos para propiciar los cultivos con que sustentarse y para experimentar con la siembra de nuevas plantas, arbustos o árboles. Este capítulo es de especial interés porque por primera vez tenemos una fina relación de los hechos que condujeron a la elección de la Ensenada de Guadianilla y el posterior traslado con consentimiento real para ese traslado, y a partir de ese momento conocido entonces como San Germán el Nuevo. Una breve descripción, aquí no puedo hacer, ¿verdad?, un resumen de todos los detalles minuciosos que tiene la obra, pero en ese primer capítulo podrán encontrar una fenomenal relación del aspecto geográfico, los ríos, las plantas, el clima, cómo iba, las cosas cultivadas, para qué servían las plantas que se cultivaban, los árboles que se cultivaban en la región, y que van a servir como ese atrayente a estos vecinos para traer la vida. Que de hecho no es un lugar que está deshabitado, había un pequeño poblado, unos 4 vecinos en el lugar, sino era muy desconocido el paraje al que han optado trasladarse. Para ello, en ese capítulo, los autores hicieron un excelente uso de memorias de la época, como la famosísima memoria de Melgarejo de 1582, que ustedes bien saben, describe muy bien lo que son las plantas, los animales, los arbustos, las medicinas, etcétera, así como mapas de la época y otras relaciones también contemporáneas. En el capítulo 2, titulado La Villa y su Sociedad, se muestra cómo está organizada y estructurada la sociedad sangermina, que se estableció en el nuevo asentamiento de la villa de San Germán en la Ensenada de Guadianilla. Aborda este capítulo el reasentamiento en Guadianilla y la participación de los vecinos en el traslado de esta villa. Los autores comentan sobre la existencia, aún para ese periodo, del pueblo indígena del Cibuco. Este capítulo está más dirigido, ¿verdad?, a la experiencia de los vecinos, pobladores o moradores, pero hacen una parte para hablar de este pueblo indígena, propiamente, completamente, del Cibuco, que ya para este periodo está poblado por indígenas traídos de otras partes y no por indígenas naturales de la isla. Asimismo, mencionan nuestros autores a aquellos pobladores españoles que se distinguieron en el traslado de la villa y, por supuesto, analizan la participación de las personas esclavizadas en este contexto, particularmente aquellas consideradas como personas esclavizadas de la caza o personas esclavizadas de la tala, y describen cada uno de estos dos fenómenos de vinculación al trabajo y, por supuesto, el trato que recibían estos dos tipos de trabajadores, los de la caza o los de la tala. Aquí quiero acotar algo, después de los comentarios con calma a los compañeros, en el aspecto del Cibuco, ese pueblo indígena, que ya ellos hacen mención y que a lo largo de la obra voy a resurgir en algún momento, sobre todo con
con el obispo Rodrigo Bastidas. Ese pueblo lo he encontrado referenciado ya desde 1528 en San Germán. Su existencia es interesantísima en el tiempo. Claro, no es el mismo pueblo que van ustedes a encontrar, ¿verdad? Su configuración, pero lo encuentro. Este capítulo, el segundo, la villa y su sociedad, es de suma importancia ya que incluye una serie de gráficos, tablas y pies, no sé cómo se dice pie en español, para mostrar esa demografía poblacional de San Germán en Guayanilla entre 1556 y 1572. Esto es difícil de describir, hay que ver las tablas y los gráficos para que un poco entiendan lo que voy a decirles ahora mismo. Si no, adquieran el libro y miren estos maravillosos cuadros que los compañeros confeccionaron para traducir de alguna manera la data que fueron encontrando para este periodo 1556 a 1572. Los autores fijan el número de personas avecindadas morando o como estantes en la nueva villa de San Germán en 323 personas en ese periodo, 1556 a 1572. Eso no quiere decir que son todos los que son y que están todos ¿verdad? Esos son los que ellos logran identificar. El número es muy importante porque permite hacer y extrapolar otros análisis a lo largo de la obra. De esos 323 personas, 16 eran vecinos o moradores. La categoría de vecinos y moradores son muy importantes. El vecino es aquella persona que ustedes saben tiene derecho a ocupar cargos públicos, ya sea en el cabildo o de otra calidad, y también tiene derecho a recibir tierras, encomiendas en algún momento, etc. El morador pues, no tiene esos beneficios necesariamente y tampoco el Estado. El vecino es la cabeza de familia. Esto es importante para aquellas personas que no lo sepan. El que la documentación diga que son 16 vecinos o que ellos identifiquen 16 vecinos, no significa que son 16 personas. El vecino es la cabeza de familia. Hay que darle una esposa y pues, hay números que oscilan entre 4 a 6 hijos y en algunos casos hasta 8 hijos, ¿verdad? Por vecino. Porque hay una obligación de estar casado, claro. Sabemos que mucha gente no estaba casada o que estaba casada en España y no tenía por sus esposas acá, que también ellos resignan ese aspecto, y la orden era votarlos del territorio, que tampoco a veces se cumplía, ¿verdad? La votaban, pero bueno, son cosas de la vida. Pues de esos 323, 16 se identifican como vecinos moradores en el partido de Puerto Rico y los restantes 307 pertenecen al partido de San Germán. Esos 16 que identifican como moradores de Puerto Rico, la otra banda del norte, son personas que vienen a realizar algún tipo de tarea oficial al partido de San Germán, un gobernador, un oficial real, un contador, un factor, cualquier persona, algún comerciante. A su vez, de esos 307 que ellos identifican, los autores, para este periodo, poblando en San Germán, 291 son hombres, 16 son mujeres. Miren la gran brecha en términos de género. Asimismo, de estos 307 pobladores en San Germán, se les distribuye por raza. Me gustan el número para hacer muchos análisis, ¿verdad? El número 307. Pues de esos 307, también se les distribuye por raza, resultando entonces en 112 peninsulares y sus descendientes, 192 negros, un mulato y 2 indios. Igualmente, esta distribución por raza de los 307 pobladores de Nuevo San Germán se clasificó por los autores según el género, resultando entonces en 105 hombres y 7 mujeres peninsulares y sus descendientes, 183 hombres negros y 9 mujeres negras, solo un mulato hombre y 2 indios hombres. Para entender estos números hay que ver el texto y los gráficos, ¿verdad? Y el análisis que se hace en la obra. Para no abrumarnos con tanto número, solo cabe decir que en la obra se incluyen otros sinnúmero de gráficos que ilustran, por ejemplo, el estatus social de esas 307 personas que habitaban en el partido de San Germán, los nacimientos por raza dentro del partido, el estatus jurídico de los habitantes, ya sean vecinos, estantes, etc. También se nos ofrece la lista minuciosa al detalle de cada uno de 73 vecinos del partido de San Germán. Por último, se incluyen los cuadros que ilustran la participación de los vecinos en el ejercicio de los oficios reales, en cuantos son alcaldes, cuántos son escribanos, etcétera, etcétera, y los vecinos productores de la villa de San Germán, cuántos son ateros, cuántos están en haciendas, cuántos están en las minas, etcétera, etcétera, entre 1556 a 1572.
este capítulo es importantísimo para la historia demográfica del partido de San Germán, ¿verdad? Que aún se le puede sacar muchísima más información. El capítulo 3, titulado El gobierno de la Villa de San Germán, funciones y actuaciones, trata acerca del gobierno de la Villa de San Germán en su nuevo asentamiento. Recordemos que se ha trasladado, por dentro de todo vienen ya unas instituciones económicas, políticas, sociales, eclesiales que ya se encontraban en el asentamiento anterior y otras nuevas instituciones que van a surgir en este asentamiento según las necesidades del momento, por ejemplo las militares en algunos casos. Aquí los autores ponen el énfasis en los cargos y acciones de los funcionarios en el ejercicio de estas mismas funciones o cargos. En este capítulo, los autores analizan los antecedentes legales, esto me pareció fascinante, legales, de las instituciones de gobierno que se trasladan al nuevo asentamiento en Guadianí o que surgen allí. Por ejemplo, es bien común encontrar en cualquier obra de carácter político, institucional, para estos siglos en Puerto Rico, que se nos habla de la gobernación, de la contaduría, de la factoría real, etc. Pero rara vez nos ofrecen los antecedentes que crean a su vez ese camino para elegir estas instituciones, ya sea en la misma España o en su versión indiana. Los autores trazan una línea de desarrollo institucional desde la alta Edad Media, el siglo VIII, hasta el siglo XVI, iniciando por ejemplo con el fuero Jusco, el fuero real, las 7 partidas, estamos en el siglo XIII, y las leyes nuevas de 1542, entre otras, ¿verdad? Corpus legales que los autores incorporan a la obra como aquellos antecedentes lejanos o inmediatos a estas instituciones en la Villa de San Germán. Utilizando variada documentación, los autores reseñan los deberes y funciones de los gobernadores en la isla con respecto a la Villa de San Germán y, por supuesto, que no se queda fuera nunca, sus corruptelas, como es el caso de 2 gobernadores muy importantes para este periodo, de 1956 a 72, como lo son el licenciado Francisco de Solís y el capitán Francisco Bamón de Lugo. Estos 2 personajes están íntimamente relacionados con esta historia en estos 16 años. Acoto algo, y lo comentan los compañeros en este capítulo y en otros. El gobernador Solís va a ser en Puerto Rico el último gobernador letrado en el siglo XVI, mientras que el gobernador Bamón de Lugo va a ser el primer gobernante militar hasta el 1898 en Puerto Rico. El hecho de que salga un letrado y entre un militar va a tener una consecuencia en la gobernabilidad de la isla, tanto en el partido de Puerto Rico como en el barrio San Germán. Es sabido es que los letrados pues, tenían un mayor control, registro, sabía más del asunto de papel, legal, justicia. Los militares les interesaba más el asunto defensivo, ¿verdad? Evidentemente, pues eso incide en las maneras y formas en las que se van configurando estas instituciones, tanto en Puerto Rico, cuando digo Puerto Rico en la banda norte, Puerto Rico como acá en la banda del sur. Los gobernadores, como vicepatronos reales, ¿verdad?, debían atender los asuntos eclesiásticos, pero sin violentar al poder eclesiástico y defendiendo siempre la jurisdicción real. Asimismo, debían cumplir y hacer cumplir todas las ordenanzas reales, visitar los lugares, pueblos y villas de su jurisdicción, debían mantener y aderezar las obras públicas como caminos, calles, puertos, etc., así como las cárceles públicas. También debía acatar las ordenanzas de la Villa de San Germán, castigar los pecados públicos en todo el territorio bajo su gobierno, realizar las condenaciones de las penas de cámara, eso son multas por incumplimiento de las ordenanzas, en este caso de la Villa, hacer justicia de manera imparcial, tener cuidado de todas las zonas geográficas bajo su gobierno, colaborar con el Cabildo de la Villa de San Germán en el mejoramiento de las obras públicas, atender la recolección y la administración de los bienes de difuntos, tengo un comentario aparte sobre este asunto, y por último, permitir la adecuada relación entre los vecinos y el monarca, no estorbando la adecuada comunicación entre estas 2 partes. ¿Por qué reseño todo esto? Los compañeros lo que hacen en este capítulo es, primero, dar una descripción del oficio, ¿verdad? La persona que ocupe la gobernación, ¿a qué está sujeto? ¿Cuáles son sus obligaciones? Así para cada uno de los cargos que hay, que existen, tanto el gobierno, el gobernador, que es a nivel isla, como en el caso de San Germán, lo que veremos más adelante que mencionaré. Analizando en consecuencia distintos expedientes en los que se sometían a auditoría
¿verdad?, a estos gobernantes, como pueden ser los juicios de residencia. Los coperos logran obtener mucha información de cómo se está ejecutando todo esto que les acabo de mencionar, tanto en la villa de San Germán como por supuesto en la villa, en el caso de Puerto Rico, al norte. También en este tercer capítulo los autores tratan acerca del nombramiento y funciones y ejecutorias de los tenientes del gobernador en la villa de San Germán. En San Germán había un representante del gobernador con el cargo de teniente de gobernador. Los alcaldes ordinarios, que como ustedes deberán saber, tenían funciones no ejecutivas como hoy día, tenían funciones judiciales, eran unos jueces de primera instancia. Corrían dos en San Germán, corrían dos en la banda norte, y se nombraban anualmente. La funciona por un año. Los alguaciles, los regidores que eran cadañeros, los regidores son pues los que gobiernan básicamente el cabildo, en este caso San Germán, que a su vez son los que tienen el derecho a nombrar a otro sinnúmero de oficiales que trabajan para el cabildo, como pueden ser, por ejemplo, pues a los mismos alcaldes ordinarios que los escogen los regidores, como pueden ser los alcaldes de la cárcel, los carceleros, los porteros, los almotacenes. Un almotacén es aquella persona que tenía a su cargo en el libro menciona que tenía a su cargo la vigilancia de los lugares de venta y compra, ¿verdad? Pero también el almotacén tiene que su función originaria tenía a su cargo el velar por el mantenimiento de los depósitos públicos de harinas, aguas, carne salada, pescado salado, que se utilizaba cuando había carestía, un ataque francés o caribe. Y en caso de que esos víveres no se utilizasen, se vendían en pública moneda, en una subasta, o el dinero se reponía luego esos víveres en el almacén. Básicamente lo que FEMA hace hoy día cuando nos envían cosas después de un huracán. Esa función es la que hace una votación. Los fieles ejecutores también son analizados, describen sus funciones y su ejecutoria. Estos son los que tienen a su cargo el hacer cumplir ordenanzas municipales, pero también sí que tienen a su cargo el visitar las pescaderías, las carnicerías, los mesones, para vigilar que todo se vendiese al justo precio, según se establecían los aranceles públicos que se colocaban luego en una pared. Es la función que hoy día ejecutan básicamente los inspectores de DAC cuando van por todos los negocios. Pues, ¿qué hacen los compañeros con todos estos oficios? Trazar la descripción de cada uno de ellos y, por supuesto, ejemplificar con casos concretos usando los nombres de aquellas personas que fueron identificadas para cada uno de estos oficios. Y así nos dan ejemplos concretos de escribanos, fieles ejecutores, mayordomos, etc. Todos estos funcionarios eran sometidos cada cierto tiempo a distintos procedimientos para determinar cuán fielmente hicieron uso de sus cargos. El más notable de estos procedimientos, como ya mencioné, fue el juicio de residencia, que los autores utilizan profusamente en su obra, en particular el juicio de residencia de Mamón de Lugo, al igual que las visitas, ya sean visitas pastorales o visitas ordenadas por el monarca, y las tomas de puerta, que son las auditorías que se realizaban para determinar el buen funcionamiento de la Real Hacienda, en este caso de la villa de San Germán, que tuvieron acceso a los libros para este periodo. Algo aquí, anoto algo. El manejo de esta fuente, como cualquier fuente de esa época, puede ser difícil pero bien complicado a su vez. Estamos hablando de que una residencia es un documento gigantesco, puede tener desde 1000, 2000, yo he visto hasta algunos de 7000 folios, son unas 14.000 páginas. Se imaginen un texto gigantesco en letra demoníaca del siglo XVI, letra paleográfica, y a veces casi indescifrable. Pues los compañeros tuvieron la osadía y la valentía de meterle mano a ese tipo de fuente para poder trazar esa bella historia institucional de la villa de San Germán, que es lo que es el capítulo número 3, una historia institucional de la villa. Me gusta mucho porque para aquellos estudiantes que se estén acercando a las historias de instituciones en Puerto Rico, independientemente esto trate de San Germán en Guadianilla, ellos describen cada uno de los oficios que se ve muy bien para cualquier curso de historia de Puerto Rico o de instituciones de Puerto Rico para el periodo, porque la descripción de los oficios es la misma para San Juan, para Cuba, para Margarita o para México, es la misma. No estaba hecho. Los expertos lo conocemos, pero no está escrito por ahí, que es lo que digo. O sea, uno puede sacar esto y usarlo en los cursos, ¿verdad? De historia, o uno mismo como investigador, ¿verdad? Sabiendo de cómo funcionaba nuestros oficios, echar mano de la obra. El capítulo 4
titulado La Administración de la Real Hacienda, trata sobre la administración de los bienes de la corona en la ensenada de Guadianilla, particularmente lo relativo al funcionamiento de la Real Hacienda en ese territorio. Para aquellos que quizás no lo conozcan, la Real Hacienda es el aparato institucional encargado de todo lo económico en Puerto Rico. Sencillamente todo lo que entra a Puerto Rico, recibir los impuestos de los impuestos de entrada, de todo lo que sale de Puerto Rico, recibir impuestos de entrada, pagarle a los oficiales reales, pagarle a todos los funcionarios públicos, cobrar multas, cobrar los derechos de diezmo, etcétera, etcétera. Básicamente, pues, un antecedente más lejano de lo que es el Departamento de Hacienda. Vale. La Real Hacienda se creó en Puerto Rico en el año de 1509, después de una decisión, perdón, 1511, después de una decisión de la Hacienda Real de la Española. Bien. En Puerto Rico nunca se ha hecho una historia de conjunto del funcionamiento de la Real Hacienda de Puerto Rico, nunca se ha hecho. Sobre todo porque pues, es un poco difícil el asunto económico para aquellos que no tengan destreza en lo económico, así historia económica, es un poco difícil a veces. Pero, de nuevo, los compañeros asumen la tarea. Aquí ellos van a estudiar los oficios vinculados a la Real Hacienda de Puerto Rico, es decir, el oficio de tesorero, el de contador y el de veedor de la isla y sus correspondientes tenientes en la villa de San Germán, ya en Guadianilla. Al igual que pasaba con el gobernador, que había uno en la isla y él ponía un teniente suyo cuando quería. En el partido de San Germán, los oficiales reales, que son el contador, el factor, el tesorero y el veedor, también ponían representantes suyos en el partido de San Germán. Si es que los ponían, porque a veces ellos mismos en persona se trasladaban a hacer el trabajo a la villa de San Germán. Pues bien, por ejemplo, el tesorero era esa persona encargada de los pagos y cobros que salían y entraban de la caja real. El contador debía llevar los libros de todas las transacciones ejecutadas y el factor administraba las propiedades personales del monarca en el territorio. Como ven, no les mencioné el veedor, que era la persona encargada de los asuntos de las minas, abrir las minas, pero 2 veces al año, San Juan y San Germán, cobrar los impuestos correspondientes del tributo real, dar licencia para extracción de oro, etc. Ese cargo desaparece porque estamos en un momento histórico, recuerden, donde las minas se están abocando, la producción aurífera se está abocando. Por lo tanto, se entendió por parte de la corona que no hacía falta un oficio con un salario de 100.000 maravedís al año, así que desaparece el oficio, pero las funciones fueron pasadas al tesorero. ¿Verdad? Eso es lo que van a hacer para una mejor organización. Eventualmente, el factor que acabo de mencionar va a desaparecer también. El factor desaparece y las funciones las pasan también al tesorero. Nos quedaremos con 2 en la historia de Puerto Rico, tesorero y contador. Entonces, aquí los autores, de manera magistral, dan cuenta de todo el proceso de elección, responsabilidades y ejecutorias de esos oficiales reales en la villa de San Germán. Además describen los distintos libros que se tenían, que uno debía tener, como por ejemplo, y me pareció genial porque ver en una sola obra los libros que se debían tener para el buen funcionamiento y administración de la Hacienda en un libro, descrito cada uno de esos textos, ¿verdad? Es genial. Por ejemplo, el libro común, el libro del acuerdo. El libro del acuerdo era el libro donde se sentaban todos los acuerdos de todos los oficiales. Se sentaban a tomar decisiones y se anotaban un libro de actas, ¿verdad? Veanlo de esa manera. El libro de libramiento es un libro que se utilizaba para anotar todo lo que se sacaba de la caja real para hacer pagos o gastos. El libro de cobros, el libro de recibimiento, cuando se recibían oficiales o otra persona en el cargo, etc. Y así otros libros. Es una pena que para el caso de Puerto Rico, y yo trabajo mucho en la Real Hacienda, no exista, como pasa para otras partes de América o la misma España, ni un solo libro original de los oficiales reales, ni uno, ni de contador, ni de factor, ni de tesorero, ni de veedor. Lo que tenemos son las famosísimas tomas de cuenta, que son aquellos documentos que son gigantescos también en su extensión, que realizaban estos, eran unos jueces de cuentas que enviaba a la corona cada cierto tiempo para examinar el buen funcionamiento de la Real Hacienda. Estos otros personas que llegaban tomaban los libros y hacían entonces un balance contable, que entraba, que salía, para hacer cómo funcionaba. Y lo que se conserva es la toma de cuenta, no se conservan los libros como tal. Pero aún así la Real Hacienda, lo que tenemos, los
tomas de cuenta son fabulosísimas para la investigación. Como Guadianilla tenía 3 puertos activos, a saber, el puerto de Guadianilla o San Germán el Nuevo, a orillas del río Guadianilla, el puerto de San Germán el Viejo, a orillas del río Borao, de donde se está trasladando en el 1556, y el puerto de La Aguada, a orillas del río Culebrinas. Era obligación de los oficiales reales visitar estos puertos y mantener un control portuario eficaz, controlando a la tripulación y los pasajeros que llegaban a los puertos mediante un control fiscal, pago de impuestos, etcétera, o de tarifaje, control de las mercancías. Recuerden que todo lo que llega a la isla en el barco tiene que estar en el manifiesto, ¿verdad? Y obviamente lo que es un manifiesto es contrabando, etcétera. También debían atender al cobro del almojarifal, que es el impuesto que se tenía que pagar cuando se entraban mercancías por el puerto, así en toda América, y a todo lo relativo al cobro de otros múltiples impuestos en la actividad naval. Asimismo, estos seres reales en la vía San Germán, que son identificados por los compañeros que tenían a su cargo, efectúan las salmonedas públicas, subastas, por cualquier tipo de asunto, de las penas de cámara, recibir el dinero de las multas por infringir ordenanzas municipales. En el caso de la villa, la administración de los bienes difuntos. Esta es la segunda vez que menciono bienes difuntos, y aquí quiero acotar algo. En Puerto Rico nada más se ha redactado un solo breve ensayo sobre los bienes de difuntos en Puerto Rico para el siglo XVI. Lo redactó el recientemente fallecido doctor Luis González Valle, hace muchísimos años, en una reunión, una pequeña conferencia que dictó para una reunión de las academias en América Latina, que presentó esa ponencia y fue publicada posteriormente. Son 2 tomos que publicaron. Hasta el sol de hoy nadie más ha trabajado el tema de los bienes difuntos. Yo llevo años, más de 10, acumulando información para trabajar la institución como tal, ¿verdad? Ya los compañeros han aportado varios, lo que han identificado qué es eso de los bienes de difuntos, en el caso de Villa San Germán. Cuando la persona moría a intestado, los bienes tenían, sin testar, los bienes tenían que ser recogidos, inventariados por los oficiales reales, ¿verdad? Si la persona tenía deudas por pagar, pues se cotejaban las deudas, se confirmaban y se certificaban, pues no se pagaba cualquier cosa, y luego los oficiales reales hacían el pago correspondiente luego de haber vendido esos bienes en pública moneda. Si sobraba dinero, era enviado entonces, tenía el mecanismo usual, a España, la casa de la contratación, y allá entonces la casa se encargaba de buscar a un posible heredero si es que aparecía, y si no aparecía dentro del término fijado por la ley, pues iba a pagar el tesoro real. Así funcionaba. Esta institución es sumamente importante, ¿verdad? Para los temas que tienen que ver con la muerte, con el traspaso de bienes de persona a persona, etc. No aplica la institución a los que testan, porque están regulados de otra forma. Pero como digo, ya aquí los compañeros pues identificaron cómo funciona ese mecanismo institucional en San Germán, y hasta identifican a la persona o personas encargadas de ese cargo, llamado a veces tenedor de los bienes de difuntos o juez de los bienes de difuntos. Porque un tenedor puede ser distinto a un oficial real, una persona también que era escogida por ellos para que se les trabaje a los bienes. Había mucha corrupción con los bienes de difuntos también. También estos seres reales tenían a su cargo el pago de los sueldos de ellos mismos, así como el cobro de la cuarta de los diezmos y primicias eclesiásticas. Recuerden que hay patrono real, así que a ellos les toca cobrar lo que les corresponda del diezmo y luego entonces distribuir ese dinero en función de lo que haya que pagar, ¿verdad? O distribuir. Es un capítulo dedicado a la historia económica de San Germán. El capítulo 5, titulado La parroquia de Santa María de la Villa de San Germán en Guadianilla, los autores estudian cómo la iglesia unificó a los vecinos y le dio consistencia como pueblo a través de la catequesis, la administración de los sacramentos, la práctica de la caridad con el hospital de la villa y la misión dentro de la villa en sus zonas pastorales. Estoy citando directamente del libro. Este capítulo analiza, en consecuencia, la actividad evangélica y misional en la parroquia Santa María de San Germán, pero en Guadianilla. Antes de entrar a ver la parroquia de San Germán, los autores desgranan, y es algo parecido a lo que hacen en el capítulo de gobierno y en el capítulo de los oficiales reales,
que los autores, antes de entrar a analizar a la parroquia, su función misional y social, se dedican a desgranar todas las dignidades eclesiales y oficios eclesiales que conforman la diócesis de Puerto Rico, así como su funcionamiento, descripciones de funciones y ejecutorias. Por ejemplo, analizan, trazan la composición de la diócesis, dándonos el listado de los oficios y su descripción en términos de funcionamiento. Por ejemplo, el del cabildo catedralicio, compuesto por el deán, con su descripción, el arcediano, el chantre, el maestrescuela, el tesorero y archipiestro rector. Luego pasan a analizar a los autores, analizar a las canonjías, las racioneros, que están las completas, los medios, etc. Luego pasan a analizar los oficios de sacristán, organista, perdiguero, mayordomo, notario o secretario de la iglesia, el caniculario, ese me encantó, el caniculario lo supe hoy, cuando leí. Era un oficio de la iglesia que la persona le pagaban por esto, le pagaban a una persona por sacar los perros del frente de la iglesia. Qué genial. El caniculario, qué nombre tan importante para espantar perros. Y por último, a los oficiales eclesiales en las parroquias, como el párroco, beneficiado, sacristán y mayordomo de la parroquia. Noten que lo que hacen ellos primero es hacer una brevísima historia institucional de la diócesis para luego moverse a lo que va a ser la parroquia Santa María aquí en San Germán. Me parece genial. Ya analizando el funcionamiento de la parroquia San Germán, bajo el episcopado de Rodrigo Bastida, que es el obispo que cubre básicamente el periodo 1542 al 61, los autores exponen el contenido de la el contenido de 7 informes preparados por este obispo y por donde podemos ver nítidamente la vida de la parroquia sangermeña, entre otros asuntos sobre la situación de la isla, porque el obispo no solamente habla de lo eclesiástico, también habla de lo económico, de lo político, de los ataques, de todo un poco. Y van informe por informe destacando los autores de que hablan informe y se detienen en lo que tiene que ver con la vida eclesiástica de San Germán, con la parroquia. Desde la parroquia de San Germán, y le dedican 1 o 2 apartados, si mal recuerdo, se va a atender también, a su vez, la capilla de la isla Margarita. Es decir, San Germán tenía a su cargo la obra misional en la isla allá al sur. En este capítulo, a su vez, se analizan las ejecutorias del mismo obispo Bastida en la isla, se analiza el sínodo de 1548, las visitas pastorales del obispo tras el sínodo, el tema de los diezmos, o el problema de los diezmos. Es de particular importancia el apartado relativo al templo parroquial de Santa María San Germán, cuyo primer edificio se construyó, como muy bien indican los autores. Tratan brevemente una historia de la parroquia en 3 momentos, que eso se puede seguir explorando para convertirlo en un libro aparte. Pues a través de 3 momentos constructivos de la parroquia, nos hablan de ese primer momento entre 1556 a 1564, cuando se construye el primer edificio, un segundo templo que se construye entre 1567 y 1572 tras el ataque de los caribes que quemaron el edificio anterior, y por último un tercer templo o tercer momento en la vida parroquial que se construiría a partir de 1572, pero ya en el nuevo asentamiento en las lomas de Santa Marta. De suma importancia en este capítulo, y como ya indiqué, es la labor pastoral realizada en la isla Margarita con los indios guayqueríes, labor dirigida desde la parroquia de San Germán. Esto me parece genial porque es una muestra de que no podemos disociar el Caribe de Puerto Rico ni a Puerto Rico del Caribe, en este aspecto concretamente. Recordemos que el obispado llegaba hasta allá abajo. El capítulo 6, titulado El Hospital de la Concepción y sus prácticas médicas, un capítulo muy bonito, de hecho, trata sobre este establecimiento, sobre el Hospital de la Concepción, sus prácticas médicas y su función social en la villa. El Hospital de la Concepción contaba, como identifican los compañeros, con un barbero, un boticario, un médico y un cirujano. Me ahorro la descripción de cada uno, pero ustedes quizás en la conversación podemos hablar de las funciones si no las conocemos, para ahorrar tiempo.
El funcionamiento del hospital dependía de los diezmos eclesiásticos y de las donaciones de los miembros de su cofradía. El hospital contaba en sus inicios con una capilla donde se hacían pues, las funciones eclesiásticas, ¿verdad? Era de una planta y se encontraba localizado a las afueras del pueblo en un lugar aireado y sano. Era, como explica muy bien el compañero, mandatorio que este tipo de establecimientos se colocaran a las afueras de la ciudad, precisamente porque hay personas enfermas, enfermos crónicos, enfermos no tan crónicos, contagiosos o no contagiosos, todo en un lugar, y hay que evitar que eso pues, hiciese algún tipo de efecto o daño en la población del núcleo, ¿verdad? En este caso de la villa. Los autores lograron identificar a Andrés Martín como el médico de la villa de San Germán en Guadianilla, ejerciendo su oficio tanto, y me gusta por este asunto, no es que nada más aparece como médico y le pagan un salario, es por cómo lo identifican al personaje. Se identifica precisamente como médico de Guadianilla, ejerciendo su oficio, porque aparece después del ataque de los franceses de 1563, como también aparece después del ataque de los caribes en 1567, curando gente de la herida. Interesante, a través del estudio de este personaje nos damos también cuenta de los efectos de los ataques, ¿verdad? Para la historia militar. También recordemos que el hospital, más allá de curar enfermos, y esto es una pelea que siempre tengo con muchas personas, pensamos a veces en el hospital siglo XX, ¿verdad? El hospital en el siglo XVI es otra cosa radicalmente. El hospital no solamente era un espacio para cuidar o curar enfermos. De hecho, el buen morir ni era en el hospital, era en la casa. Para morirte bien te mueres en tu casa en esta época, ¿verdad? El hospital era para cuidar y curar enfermos, ¿verdad? Básicamente. Y por después moría la gente pobre que no tenía pues, el caudal para tener un buen cuidado en su casa. Pero sobre todo, más allá de curar a estos enfermos y enfermas, también era un espacio de resguardo para viajeros o estantes en la villa por un determinado tiempo. Recuerden que desde la época medieval tú vas a viajar de un país a otro, de un reino a otro, vas a la cruzada, te puedes hospedar en los hospitales que vas encontrando y encuentras refresco, descanso en estos lugares. No es para siempre, vas a estar una semana, 2 semanas, ¿verdad? Y aportarás algo, darás un donativo, evidentemente, por permanecer ahí. Entonces, también en estos espacios, en este espacio, se atendían las necesidades de los huérfanos, los locos y las personas más vulnerables. De ahí la radical importancia social del hospital, más allá de un espacio para curar enfermedades. Dependían de esos sectores menos favorecidos de la sociedad, ¿verdad? Para buscar un alimento, un cobijo. El capítulo 7, no lo indiqué aquí, pero ese capítulo del hospital también incluye una relación pormenorizada de las medicinas o plantas medicinales que se utilizaban en la época, ya sea por el boticario que confeccionaba, ¿verdad? Los ungüentos, los medicamentos, o ya sea por el barbero o por el cirujano o el médico. Una lista impresionante. El capítulo 7, y estoy terminando, titulado La vida entre contrastes, desafíos y calamidades. En ese capítulo se analiza la vida cotidiana y los estilos propios, y cito de la obra, de las gentes de la villa de San Germán, ya en Guadianilla, en su manera de vivir. Aquí los autores se adentran a examinar varios problemas que en cierta forma y manera condicionarían el desarrollo de la vida en el partido de Puerto Rico y en el partido de San Germán. Este capítulo me fascina. Es un capítulo donde se construye a partir del contraste entre San Juan y San Germán, que es bien importante, bien importante. Estamos acostumbrados para este periodo que trabajamos en el siglo XVI a examinar la historia de Puerto Rico desde la óptica de la capital, desde San Juan. Y eso siempre critica una óptica demasiado de la ciudad. Precisamente porque la documentación para esta para San Germán es más exigua, existe, pero es tan difícil de reunir, transcribir, y ellos lo han logrado. El capítulo es genial porque contrasta lo que está ocurriendo con unos problemas en San Juan y con esos mismos problemas que está pasando en San Germán. Y lo que se descubre es una cosa impresionante. Que ya había unas ideas por ahí, pero faltaba probarlo, ¿bien? Documentalmente. ¿Qué sucede? Por ejemplo,
examinan el problema de la disponibilidad de moneda, que cuando uno ve la documentación de Puerto Rico, las haciendas se están quejando todo el tiempo, no hay moneda, claro, a veces hay chavo, pero es que no quieren decirlo para no pagar, claro. No hay moneda. El problema de la inflación, que eso es constante en el siglo XVI, ese problema, como hoy día, ese problema hacía que los costos de los bienes básicos, como la harina, los pescados, el vino, la carne, aumentaran de un día para otro. Es una cosa impresionante. Y la gente obviamente no puede adquirir la comida. Sobre todo después de ciertos desastres naturales, ¿verdad? O ataques. Y también analizan el costo de vida en el caso concreto de 1568, al año después del incidente. También examinan las amenazas de despoblamiento hacia 1556, el impacto de los huracanes, como el de 1563, que afectó a la provisión de alimentos para toda la población. Analizan la suspensión del mercado interior y exterior que provoca la poca producción en el territorio y la ausencia de barcos hacia 1572. Como ustedes recordarán, hay mucho hacia el norte, siempre mucha gente dice y extrapola para toda la isla. Escucho a los profesores decir que en Puerto Rico ya para este periodo los barcos no llegan. Y citan a un gobernador que dice que hacía como 11 años no llegó un barco. Chicos, eso es cierto, pero es por el Puerto Franco de San Juan. De San Juan. No me puedes coger ese dato y extrapolarlo a la totalidad de la isla. Es lo que hacen los compañeros, evitar ese tipo de extrapolación. Pues, ¿qué sucede? Aquí, hasta ahí, en su análisis, se nos presenta un panorama desolador en Puerto Rico, pero en la banda norte. En la banda norte. En cambio, estos mismos problemas son sorteados por la vía de San Germán, de distintas maneras, por supuesto. El valor de la moneda en el partido de Puerto Rico es malo, mientras que en el partido de San Germán se fortalece y establece procesos de jornadas laborales en las que se aprovechaba el rendimiento todo el día. En Puerto Rico, al norte, existía una amenaza de poblamiento constante, lo vemos en la documentación de los pobladores, las cartas, y traslado de negros, mientras que en San Germán entraban y salían barcos cargados con negros que se vendían en ambos partidos, claro, ilegales, pero entraban barcos con negros. ¿Sí? De los mismos negros que eran aprovechados por el obispo y por el gobernador en San Juan. Ojo. El huracán de 1563 que analizan los compañeros, que dispersa el ganado y daña las cosechas de yuca en la banda norte, en Puerto Rico, en San Germán, mientras eso pasa, se continúa con la producción ganadera de los vaqueros que atendían a los corrales y con la producción azucarera, particularmente del ingenio San Juan de la Palma. Ojo, el contexto histórico. Puerto Rico desde 1542 hasta 1660 se encuentra en un proceso que conocemos de la óptica económica como auge y decadencia de la industria azucarera en su primera fase productiva, el ingenio, y la esclavitud negra africana. Después de 1625 la decadencia total, ¿verdad? Pero claro, es total vista desde San Juan. San Germán busca las maneras y formas de sortear estos problemas. Tras el huracán ya mencionado, los precios de la canasta básica de consumo se elevan en Puerto Rico, en el norte, mientras que en San Germán se aprovecha el valor de los cueros y azúcar para su venta. En Puerto Rico, en el norte, se ha sufrido una drástica disminución del trato y el contrato, el comercio naval, debido a la ausencia de barcos, como nos indican algunos gobernadores, mientras que en San Germán prosperaba ese comercio naval, el trato y el contrato, gracias precisamente al contrabando, que todo el mundo practicaba abiertamente. Finalmente, en el capítulo 8, el último del libro, la defensa de la villa, agresiones, contenciones de ataques y luchas por subsistir, como se titula, se abordan aquellas defensas de la villa de San Germán ante la incertidumbre y expectación provocada por las agresiones de los corsarios y de los caribes que le tocó enfrentar durante estos 16 años. Recordemos que estas agresiones fueron precisamente la causa del traslado de la villa a la Ensenada de Guayanilla en 1556, y serán, como bien van a cerrar en su obra, las causas para su eventual traslado en el 1572 hasta la Loma de Santa Marta. Eso va a ser un problema del que San Germán realmente no logra salvarse. Los ataques constantes caribes franceses e ingleses. Para enfrentar estas agresiones, los vecinos de San Germán crearon lo que llaman los compañeros las milicias ciudadanas de 1543, que se mantuvieron operacionales en Guayanilla una vez ya está allí la villa trasladada. Estas milicias contaban con gente de a caballo, piqueros, arcabuceros, ballesteros y rodereros. Recordemos que hasta la creación
o establecimiento de la dotación fija militar en Puerto Rico en el año de 1583 aproximadamente. En Puerto Rico la defensa corría a cargo de los vecinos, no hay soldados, no dotación fija. La dotación se establece más adelante, en 1580. En San Juan se establece la dotación, tampoco en San Germán. San Germán tendrá que hacer de tripas corazones para poder agenciarse una forma de defenderse de estas agresiones, porque tampoco cuenta con el apoyo de San Juan para esto. Como en San Germán los franceses tenían situada una atalaya, este dato bien importante, San Germán no viene a atacar y ataca, pero es que también está aquí presente. Hay franceses radicados en San Juan, San Germán, viviendo en San Juan, con una mini... El Senado de Guayanilla, una atalaya, un fuertecito pequeño. Los ingleses también habían construido uno, ¿verdad? Están aquí, ¿verdad? Y lo utilizan como un punto de anclaje para los barcos franceses e ingleses que están yendo por el Caribe. Y desde ahí, precisamente en varias ocasiones, salen de su atalaya a atacar a los pobres vecinos de San Germán. Pues bien, ya tenían una atalaya, pues desde ahí les era fácil atacar ese territorio de contorno en la villa. De ahí la importancia de la vigilancia constante por parte de estas milicias ciudadanas. Es interesantísimo este capítulo, porque pone en escena el valor de los sangermeños a la hora de defender sus hogares, haciendas y familias de las agresiones de franceses, caribes e ingleses. Así pasó, por ejemplo, durante el ataque francés a San Germán el Viejo en 1558, que narran espléndidamente. Así pasó cuando el ataque francés al puerto de San Germán el Viejo en 1563, también narran espléndidamente. También pasó así durante el ataque francés a la playa de San Germán y Guadianilla ya en 1565. También pasó así durante el ataque francés a la villa de San Germán ya en Guadianilla en 1566. También pasó así ese heroísmo de los sangermeños durante el ataque caribe de 1567, que esto fue atroz, porque conllevó la destrucción de una embarcación en el puerto, el asalto a varias haciendas río abajo y la destrucción total del pueblo. A su vez, también ocasionó la captura de varios españoles como rehenes. Este ataque en particular, el de los caribes del 1567, obligó a la reconstrucción de la villa nuevamente en Ensenada de Guadianilla. No se amilanaron los sangermeños, se reconstruyeron. Asimismo, se avistaron corsarios en 1568, hubo otro ataque caribe en 1570 y un ataque conjunto francés-inglés en 1571. Todos esos ataques que menciono, cada uno de ellos está nítidamente descrito, pormenorizado en la obra, uno a uno. El ataque, cómo ocurrió, el impacto en San Germán y cómo los sangermeños reaccionaron a estos ataques. Así, en abril, luego tanto ataque, la villa se encontraba básicamente ya extenuada. En abril de 1572, el Consejo de Indias apremió a buscar remedio a la situación, sugiriendo, entre otras sugerencias, el traslado de la villa. Esa cédula es interesantísima. La cédula real recomienda que se tomen las medidas de precaución, de defensa necesarias, y detalla algunas de ellas. Pero en última instancia, si no se puede hacer nada, que se muden. Eso es lo que dice, que se muden. Por ello, siguiendo las disposiciones del Consejo de Indias en esa cédula real, el gobernador Francisco de Solís y un personaje identificado por los compañeros, Pedro Hernández, que era alcalde ordinario de la villa en ese momento, como ya están en Guadianilla, determinaron ambos el traslado de la villa tierra adentro hasta las lomas de Santa Marta. La obra, aparte de tener un prólogo fenomenal firmado por el doctor Otto Sivens Irizarry y de contener una introducción también magnífica preparada por nuestros autores, donde avanzan el soporte historiográfico y metodológico del texto, esa introducción es fenomenal, es corta pero genial. Me gusta porque hay una parte del entero donde ellos hacen la relación de todos esos autores y autoras que previamente habían trabajado un tema histórico que toca el periodo que ellos están trabajando, dándole mérito a todos esos, ¿verdad?, investigadores previos a la obra.
Pues como digo, aparte de ese prólogo y aparte de esa introducción, la obra incluye un valiosísimo registro prosopográfico de San Germán en Guadianilla, donde se incluyen los nombres con sus apellidos y los datos para cada uno de estos vecinos y estantes en la villa. Es un catálogo de nombres, la fecha identificado y su función, o qué está haciendo, o cómo lo encuentran, haciendo qué. Así, identifican a los estancieros con nombre y apellido, a los ateros con nombre y apellido, a los mineros, a los señores de ingenio, a los mercaderes, a la gente de la mar, militares y a las personas eclesiásticas. Finalmente, el texto cierra con la bibliografía que recoge las fuentes primarias y secundarias, que son abundantísimas, las primarias particularmente del Archivo General de Indias, aunque no exclusivamente, porque también son algunas crónicas publicadas para la época, mapas, y las secundarias, pero ya ustedes verán que son bien al día, que fueron utilizadas en esta investigación. Sin duda alguna, y con esto cierro, la obra que hoy tenemos ante nosotros es a la fecha la más importante contribución historiográfica, contribución a la historiografía sangermeña en torno a su experiencia en la Ensenada de Guadianilla. Mi profundo agradecimiento a los autores por obsequiarnos con su valiosa investigación, que a su vez abre nuevos caminos en la investigación del desarrollo de la historia del Partido de San Germán. Muchas gracias. Los dejo con los autores. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, le agradecemos su comparecencia. El que estén esta tarde aquí con nosotros es sumamente significativo. Agradecemos al señor Yush y al Museo de la Botica por su amabilidad y poner a disposición este lugar para llevar a cabo este diálogo académico. De igual forma, queremos agradecer al doctor Carlos Rivera, presidente, director de la Academia de la Historia de San Germán, que muy solidariamente con nosotros puso a su disposición su colección privada de documentos del Archivo General de Indias para que nosotros pudiésemos realizar este trabajo. De igual forma, le queremos agradecer al doctor Josué Camaño, que también gentilmente compartió con nosotros los libros de contaduría del Archivo General de Indias que él posee y que tiene transcrito para una próxima y esperamos que sea reciente publicación. Y normalmente, le voy a decir algo, dentro de el área académica, yo le he comentado a mi colega, el padre Aridio, que existe un canibalismo académico, triste y lamentable, y ellos, ambos, muy gentilmente y desprendidamente pusieron a nuestra disposición esos documentos, poniendo por encima cualquier consideración para que se conociera y toda la verdad sobre este periodo histórico. Tanto a Carlos como a Josué, muchas gracias, porque sin los documentos que ustedes nos facilitaron, nuestro trabajo hubiese sido un trabajo incompleto. De igual forma, deseo expresar agradecimiento al doctor Otto Sieve Irizarry. Otto Sieve Irizarry es historiador de Guayanilla. Otto Sieve Irizarry es miembro de número, académico de número de la Academia de la Historia de Puerto Rico, recientemente instalado. Otto Sieve Irizarry le tocamos la puerta, el padre Aridio y yo, para que nos acompañara en este proceso, para que nos acompañara como si fuera nuestro director de disertación de tesis doctoral. Tocamos a la puerta de Otto y le dijimos: necesitamos que tú nos revises y nos guíes en este proyecto. Y él estuvo en todo momento con nosotros. Por lo tanto,
no estuvimos solos. Tuvimos el aval del profesor Sieve en todo este proceso y para él nuestro agradecimiento. Ahora bien, voy a ser breve y preciso, pero antes de entrar en las consideraciones que me corresponde con respecto al libro, quiero indicarle a ustedes cómo conocí al padre Aridio. Padre Aridio un día está en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y coincidimos. Casi toda la documentación que está allí está en micropelícula. El salón es oscuro y entonces hay que trabajar allí tranquilo. Yo estaba haciendo una investigación que todavía no he finalizado sobre la ciudadanía americana y el profesor Camaño me había facilitado los carretes y yo estaba allí peleando con la máquina, observando y mirando, y yo miro al lado y quien está al lado mío es el padre Aridio. Y entonces, a la hora del almuerzo, él saca una manzanita, una pera y una botellita de agua, y yo lo veo que sale, y yo también tenía hambre y salí a buscar. Yo no llevé nada para comer y salgo afuera y él me dice: ¿qué tú investigas? Y yo le digo: investigo sobre la ciudadanía americana. Y yo le pregunto: ¿y usted qué investiga? Y me dice: investigo sobre San Germán. Y yo le dije: qué bien, sobre San Germán. Sí, aquí está todo lo que existe sobre San Germán. Y yo me eché a reír, me eché a reír, porque él me dijo que allí en el Centro de Investigaciones Históricas estaba todo lo que existía sobre San Germán. Luego hablamos, dialogamos, eventualmente me dijo que era estudiante doctoral, que ya estaba en su disertación doctoral. Nos hicimos muy buenos amigos, me escogió como lector de su tesis doctoral, estuve en su tribunal en la defensa de su tesis doctoral, al igual que el doctor Josué Camaño, y hizo un trabajo excepcional en su tesis doctoral, que es su primera publicación, titulada San Germán, Parroquia, Sociedad, Parroquia y Misión. Y entonces, desde entonces establecimos muy buena relación. Yo le ayudé en su proceso de redacción de su propuesta para su tesis doctoral. Me reía en cantidad y decía en ocasiones, él cree que va a reinventar el mundo, porque Aridio quería hacer la historia de San Germán desde prácticamente la época precolombina hasta el presente. Y entonces, cuando yo vi aquello, yo le dije: muchacho, pero tú lo que vas a hacer es una enciclopedia de San Germán. Luego se dio con la realidad y fue acortando el tema, fue acotando el tema, y entonces así establecimos muy buena relación, y eventualmente en ese proceso de su disertación se acerca donde mí y me dice: el próximo tema que yo voy a trabajar va a ser San Germán cuando estuvo en Guayanilla, y a mí me gustaría que tú estés conmigo en ese proceso. ¿Qué disponibilidad de tiempo tienes para ello? Tengo y quiero trabajar contigo. Y yo le dije: pues aquí estoy para trabajar el tema contigo. Y hace de eso 4 años y medio. 4 años y medio que el padre José Aridio Taveras de León se ha convertido prácticamente como parte de mi familia, porque nos hablamos, si el día tiene 24 horas, nos hablamos yo creo que la mitad de las horas que tiene un día, porque discutiendo, peleando y llegando a acuerdos. Hacer un libro entre 2 personas no es nada fácil. No es nada fácil porque existen visiones encontradas, existen interpretaciones distintas sobre los documentos. Él, como es sacerdote y tiene mucha paciencia, cuando yo perdía la cabeza, pues me trataba de buscar la paz y me decía: dejemos ese punto que es de discordia a un lado y luego entonces lo retomamos. Listo, porque luego nunca lo retomábamos y prevalecía en su punto de vista. Y ya lo conozco muy bien porque así era que justamente lo hacíamos. De hecho, el padre Aridio en este término pues
Es un hueso duro de roer. Hacía siempre que prevaleciera su punto. Ahora bien, vamos a entrar ahora en los méritos del trabajo. Quise decir esto, ¿por qué razón? Porque en ocasiones nos cuestionamos cómo sale la obra, de dónde sale la obra y cómo se obtiene la información. También se me quedó agradecer, hubo una institución que aportó con nosotros muchísima documentación y fue la Pontificia Universidad Católica de Ponce. La Pontificia Universidad Católica de Ponce tiene una colección privada que poseía Monseñor Vicente Murga, y no todo el mundo tiene acceso a esa colección. Pero ¿qué ocurre? Que el doctor Taveras de León tiene 3 letritas que nos ayudaron a tener acceso a esa documentación: FR de Fray y la P de Padre. Hizo una solicitud al presidente de la Universidad Católica y entonces tuvimos acceso a la colección Vicente Murga, de donde pudimos obtener un nutrido acervo de documentos sustanciales para realizar el trabajo. Bien, dicho esto, les quiero explicar un poco que inicialmente optamos por trabajar muy despacio los temas que integraban la geografía, la flora, la fauna de la Ensenada de Guayanilla en el siglo XVI. Gracias al mapa de Girolamo Porro, se identificó el lugar del barrio Quebradas como dato más cercano a lo preciso para la ubicación del pueblo. Segundo nuestro análisis, cuando se muda San Germán hacia el sitio de Guayanilla, hacia el pueblo de Guayanilla, primero se ubicaron en un lugar que había una ciénaga, y el gobernador Caraza les dice, y va y dice: ustedes han escogido un lugar horrible. Este lugar, la Ensenada de Guayanilla, posee todas las características necesarias y buenas para albergarles, pero el lugar donde ustedes se han ubicado no es el más propicio. Y entonces se van a mudar a lo que nosotros hemos identificado como el barrio Quebradas de Guayanilla. Puntal para nosotros tomar esta decisión: el mapa de 1572 de Girolamo Porro, que incluimos en el libro, y otro elemento sustancial es el siguiente: es que dice que esa población era custodiada desde el Cerro de las Cruces. Y aquí hay 4 personas de Guayanilla y saben que el Cerro de las Cruces es lo que hoy día conocemos como La Cruz. Y el padre Aridio y yo nos trepamos en el Cerro de la Cruz, en Guayanilla. Fuimos hasta allí y vimos que se podía observar desde el Cerro de la Cruz en Guayanilla. Se observa el barrio Quebradas, el valle completamente desde donde comienzan las lomas hasta la bahía de Guayanilla. Porque no es lo mismo leerlo que ir sobre el terreno y vivirlo, y esa experiencia la experimentamos nosotros para hacer e ir a lo más fiel a la realidad y transmitirlo a nuestros lectores. Se brindó atención a la evolución de la composición social del pueblo en la villa de Guayanilla. El elemento que queda más marcado va a ser el elemento negro, con la esclavitud negra. Como muy bien señaló el doctor Camaño, pudimos identificar 323 personas, de los cuales 73 ostentaban el título de vecinos. Y como dijo el profesor Camaño, 73 vecinos no significa 73 personas. Tenemos que multiplicar aproximadamente eso como mínimo por 3 y sumarle otras personas como los esclavos, como los sirvientes. Probablemente la población que existió en Guayanilla en esos 16 años en la Ensenada de Guayanilla
fue prácticamente, nosotros calculamos que puede rondar cerca de las 500 personas. Pero de esas cerca de 500 personas que vivían en esa área, pudimos identificar con nombre y apellido 323 personas. A pesar de ser pocos vecinos, la distribución taciturna del poder se agrupaba en torno a las instituciones coordinadas por el teniente de gobernador, los consejeros del cabildo y los oficiales con autoridad para el ejercicio del juicio sobre los males que se cometían en la villa. Interesante es este capítulo, el capítulo que trata sobre el gobierno, porque, y los demás capítulos subsiguientes, porque ¿qué hicimos y qué estrategia utilizamos? Según vamos tocando los distintos temas, integramos todas aquellas personas que realizaron esas funciones o tuvieron que ver con esas funciones en la Ensenada de Guayanilla, en San Germán, en la Ensenada de Guayanilla. Es muy interesante esto, ¿por qué? Porque no solamente estamos mencionando un cargo, no solamente estamos mencionando unas funciones, sino que estamos mencionando quiénes ocuparon esos cargos y qué situaciones le ocurrieron a esas personas que ocuparon los cargos. Para dar un ejemplo, tenemos a una persona símbolo en la sociedad sangermeña en Guayanilla, Juan López de Aliceda. Nosotros pudimos detectar que Juan López de Aliceda vivió en Guayanilla ya desde el 1555, o sea, antes que la cabecera administrativa de la villa de San Germán se mudara a Guayanilla. Y Juan López de Aliceda estuvo prácticamente todo el tiempo, esos 16 años, viviendo en Guayanilla. Por lo tanto, la persona símbolo para hacer una radiografía, y aquí tenemos un sociólogo, para hacer un perfil sociológico de lo que existía en Guayanilla. ¿Quién es? Juan López de Aliceda. Ahora bien, ¿qué otro elemento importante podemos mencionar? Que Juan López de Aliceda fue teniente del gobernador y obtuvo su posición de una forma un poco turbia. Turbia porque, como señaló el doctor Camaño, en las ejecutorias del gobierno durante el periodo que San Germán estuvo en Guayanilla no estamos exentos de la corrupción. ¿Y qué hizo para obtener el puesto? Bien sencillo, le cedió al gobernador Francisco Bahamonde de Lugo. Él era un excelente productor de cuero, Juan López de Aliceda, y le cede los mejores cueros cuando el Francisco Bahamonde venía a la villa. Por lo tanto, prácticamente lo compró el puesto, intercambiando cueros por el puesto de teniente a gobernador. Bien, seguimos entonces. Otra institución con poder dentro de la villa estaba constituida por oficiales de la Real Hacienda, entre ellos el tesorero, el contador y el veedor, cada uno con sus propios libros y las prerrogativas a la hora de registrar el intercambio comercial. Se velaba por el ingreso de los dineros para la Real Hacienda y los dineros que prácticamente pues le pertenecían a la corona. Esos dineros provenían de distintas formas. Los bienes de difunto, las penas de cámara, el almojarifazgo, y también provenía de las rentas por la producción. Y aquí me quiero detener un minutito, perdonen. Guayanilla, San Germán en Guayanilla, era un excelente productor de dos elementos específicamente en la economía: la caña de azúcar, que provenía de el ingenio de San Juan de Palma, que ¿dónde estaba ubicado el ingenio de San Juan de Palma? En lo que hoy día es Añasco.
Quiere decir que cuando San Germán estaba en Añasco y se muda como cabecera administrativa a Guayanilla, ese ingenio continuó con vida, continuó operando y continuó esa vida justamente allí. Y el otro ente de producción lo era la producción de los cueros con el ganado en el área de Guayanilla. En el área de Guayanilla existía 5 estancias, 2 haciendas, un hato ganadero y había el ingenio de San Juan de Palma y también había 3 salinas, y además de 3 salinas había gente que fundía oro falso. Y esos que fundieron oro falso pues fueron penalizados. Quise hacer esta relación por una razón, y es que de las 5 estancias, 3 pertenecían a mujeres. Estas son Constanza Ortiz, Isabel Ortiz y Ana Márquez. Quiero denotar esto porque en nuestro trabajo significamos este detalle para dar a demostrar algo que en la historia lamentablemente ocurre, y es que se trata de invisibilizar a la mujer. Y nosotros quisimos darle el lugar que le correspondía a la mujer dentro de la sociedad sangermeña cuando estuvo en Guayanilla. Continuamos. Creo que acabó mi parte, porque nosotros no pensamos discutirle completamente todo el libro para que ustedes se vean tentados en apuntarlo y buscarlo. Bien, padre. El proceso de construcción de un libro es un proceso apasionante, porque uno va descubriendo cosas nuevas, nuevas maneras de ver, de entender. Requiere la paciencia y la empatía, como si fuera de corazón a corazón, pero en este caso desde la mente que produce el documento hasta la persona. Hay que intentar meterse en la cultura, cómo vivían, cómo respiraban, qué hacían. Y en ese proceso, cuando yo hice mi tesis doctoral, lo aprendí. Me encuentro con Lucas en el camino y hay que enseñarle a entender a la gente del siglo XVI. A eso se debe lo que él dice, el hueso duro de roer. El siglo XVI es un tanto complicado, pero yo les invito a que lo estudien, porque es muy apasionante. Ahí están las raíces de la cultura y la evangelización aquí dentro de Puerto Rico. En esta villa, la parroquia jugó un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque agrupaba a la gente. En un tiempo en el que no estaba permitido la gente reunirse, bueno, ahí estaban ellos juntos en la iglesia. Una función social fundamental que va a ejercer el pueblo va a ser la función de reunir a todos los no clérigos en una cofradía que es la encargada del hospital. Es una sorpresa encontrar que los miembros de la cofradía son justamente la gente que administran el poder, la economía y que están al frente de las milicias ciudadanas. O sea, es una fuente de poder la que se está manejando en todos los estamentos. Una de las obras de caridad fundamentales que se supo ejercer fue permitir por parte del obispo Bastidas, permitir que los indios de Cibuco no pagasen impuestos. Esto fue para bien de los indios, pero una desgracia también para ellos.
porque provoca que el pueblo a la larga se deshaga. Cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de 2 alcaldes, un conjunto específico de miembros de un cabildo, más todas las funciones de las cuales el doctor Josué Camaño nos ha hablado hoy. O sea, es toda una estructura, un andamiaje. Las diferencias entre el norte y el sur hacen que San Germán adquiera un rol protagónico en un momento de carestías y en un periodo tan específico como solo 16 años. De este proceso investigativo tiene que quedarnos claro, muy claro, que San Germán no vino huyendo de los caribes, tampoco vino huyendo de piratas ingleses ni franceses. No vino huyendo para acá de eso. Lo que vamos a celebrar, y esto es muy importante, en el año que viene, y ya estamos celebrando, es que el rey decide a través de la Real Audiencia de Santo Domingo trasladar a San Germán hasta las lomas de Santa Marta. No es un proceso de huida ni de escape, todo lo contrario. Es un pueblo muy valiente que va a defenderse una y otra y otra y otra vez. Se trata de un pueblo sumamente rico, porque ya a los 3 meses aquí, el pueblo estaba aquí, habían casas de piedras, o sea, de tierra prensada, porque aquí la piedra no había cantería, entonces ya había casas hechas en ese sistema de tierra prensada, para que no viniesen de nuevo a ser quemado el pueblo. La riqueza del pueblo de San Germán es incontable para el tiempo, tanto en la cultura de la persona que se entendía como miembro de esta tierra, y no podemos decir para la época puertorriqueños, no podemos decir, sino españoles enclavados aquí, como Rodrigo Ortiz Vélez, que decide en Guayanilla casarse con Constancia Ortiz y luego decide mudarse aquí. No es porque no tenga dónde ir, sino porque ama la tierra en la que vive. Ese es el pueblo de San Germán, orgulloso de su origen, orgulloso de su patria, y siempre atento a defender, a producir y a vivir en santidad. Gracias. Estamos ahora a bien a contestar las preguntas o escuchar sus comentarios sobre una u otro tema. Antes de las preguntas, quiero puntualizar algo, y es algo que dijo el profesor Camaño. Esta obra está constituida de 8 capítulos, y cada capítulo representa prácticamente un ensayo historiográfico individual. Por lo tanto, ¿qué ocurre? El primer capítulo muy bien le puede interesar a un geógrafo. El segundo capítulo tiene una perspectiva sociológica. Para un sociólogo es muy, pero que muy rico. El tercer capítulo puede ser un manjar para un experto en administración pública o política. El cuarto capítulo va dirigido a entender la economía y los procesos económicos. El quinto capítulo a la religión. El sexto capítulo a la salubridad, a la salud. Y si fuésemos a traspolarlo a hoy día, a las organizaciones de base de fe y de base comunitaria, porque justamente esa función la realizaba la cofradía. En séptimo capítulo, que trata sobre la vida cotidiana, es excelente capítulo para ver y hacer un estudio antropológico. Y el último capítulo, la defensa de la villa, donde se narran los 11 ataques
que se realizaron en Guayanilla por parte de franceses, ingleses e indios caribes es excelente para la historia militar. Por lo tanto, el libro es un manjar no solo para historiadores o para adeptos a la historia, sino tiene un abanico de posibilidades. Escuchamos sus preguntas, sus interrogantes y comentarios. Aridio, ¿ves el autor? Bien, sí, Sepúlveda. Muy buenas tardes. ¿Qué se hace? A mí me preocupa una serie de temas que primero, se estaba hablando aquí de Ensenada de Guayanilla. ¿Es correcto ese término? Ese término viene con anterioridad de que se funda San Germán en Guayanilla. Es correcto, los documentos del siglo XVI establecen y señalan en todo momento la ubicación de San Germán en la Ensenada de Guayanilla. No mencionan específicamente, como nosotros los guayanillenses creemos, que fue en las riberas del río de Guayanilla. Y cuando yo hice la exposición, mencioné que originalmente donde se ubicaron fue en un área donde había una ciénaga. Y entonces allí llega el gobernador Caraza y dice que se ubicaron en un lugar equivocado. El padre Aridio y yo fuimos y buscamos toda el área hoy día, en siglo XXI, posibles lugares donde hubiese humedales y cuerpos de agua y demás en toda el área. Fuimos al área de la playa, fuimos al área donde estaba la antigua PPG, y examinamos todas esas áreas, y de allí pudimos determinar que luego Caraza le dice que se deben de mudar, ¿cuántas leguas? Media legua, que son aproximadamente 3 kilómetros. Y entonces allí es que nosotros, utilizando el mapa de Porro, llegamos a la y que dice que se fueron a un lugar donde estaban custodiados por el Cerro de la Cruz. Y es que entonces nos atrevemos y nos arriesgamos a puntualizar que el lugar donde se ubican es en el barrio Quebrada, basándonos en la documentación. Sí, obviamente ustedes lo pasamos también en la coordenada que dio el padre Nazario en su libro. Es correcto que creo que son una coordenada casi perfecta para ubicar el sitio de San Germán en Guayanilla. Otro punto que hay que sacar a reducir aquí, en ningún momento se ha planteado el concepto de Santa María de Guayanilla. Sí, ahora mismo te explico. Santa María de Guayanilla es la parroquia. La parroquia se llama Santa María. Al mudarse de Añasco, lo que hoy es Añasco, a lo que hoy es Guayanilla, pierde una parte del nombre. Estando en Añasco, la parroquia se llamaba Santa María de los Remedios de San Germán. Ahora comienza a llamarse Santa María de Guayanilla como parroquia, pero hay varios datos que hay que considerar previamente, y es que antes de la llegada del pueblo, en el 56, aproximadamente 1527, 28, 54, que son los datos más próximos que tenemos, ya allí existía un pueblo con vecinos. Nos inclinamos, no está escrito, porque es una hipótesis no demostrada, nos inclinamos a considerar que la capilla de una de las haciendas estaba dedicada a Santa María, y por eso asume el titular del patrono del lugar, que es Santa María, y por lo tanto es Santa María de Guayanilla, el título de la parroquia, que es el capítulo sobre la iglesia. Pero se está hablando de la villa de Santa María de Guayanilla, que está totalmente documentada
con un trabajo que hizo Francisco Ruiz Mora en torno a Guayanilla, y está también documentado. De hecho, ya Salvador, ya Coricó, que habla de Santa María de Guayanilla, ubicado en el 1511, y Salvador Grau habla de una Santa María de Guayanilla ubicada en el 1512. Con Francisco Mora habla de la villa de Santa María de Guayanilla, que tenía el consejo, tenía política económica completa, tenía municipalidad. ¿En qué año? Justamente de ese periodo es que nosotros estamos hablando, y ese término de Santa María de Guayanilla fue adoptado por esa realidad que usted nos está indicando. Está hablando de Villa de Santa María de Guayanilla. La Villa de Santa María de Guayanilla, ubicada antes de que viniera Señor Sepúlveda, vamos a considerar lo siguiente. A nivel político, el concepto es villa. La villa concentra el poder político para la reunión del teniente del gobernador más el cabildo. Funciona en la villa con facultad política. Antes de ser villa es pueblo, conjunto de gente viviendo allí que tiene cédula de vecindad asignada y además cada uno de ellos un solar dentro de la villa de San Germán en Añasco. Vamos paso a paso, se va comprendiendo, ¿verdad? Los que vivían en Guayanilla, que eran 3 vecinos, y ya decíamos que vecinos implica un número X de personas. Esos 3 vecinos, cada uno tenía su solar en Añasco, y allí tenía construida su casa, cédula de vecindad, iban y venían. Que cuando determinan mudar la villa, no es que cogen toda la casa, todas sus cosas y se trasladan, sino que el cuerpo legislativo, el teniente de gobernador, muda la sede de gobierno al pueblo que ya existía. Ese es el concepto villa, que es una escala mayor de pueblo. El concepto ermita, iglesia, parroquia son distintos. La ermita es una edificación eclesiástica que alberga la imagen de un santo en un lugar determinado al cual pueden llegar a reunirse para orar, y una vez al año, el día del patrón, allí se celebra la misa. El concepto iglesia de una instancia implicaba que el sacerdote debía pasar por allí en Pascua, en Adviento, en Navidad y en Cuaresma, y además celebrar habitualmente los sacramentos dentro de esa iglesia, que era parte de una hacienda donde había un conjunto de personas morando. Y el concepto parroquia significa que está dentro del área donde se asienta el gobierno del municipio con el cabildo y el teniente del gobernador, y es la sede donde reside el párroco y todos sus coadjutores, con lo cual no hay ningún conflicto a nivel terminológico y de lo que implica. Nosotros estamos historiando el proceso dentro del cual la ensenada de Guadianilla, o sea, geografía de Guadianilla, que es la que se reúne al lado del río Guadianilla, esa geografía se convierte en la sede del partido de San Germán, que ya existía desde 1514. ¿Pudo haber gente cerca del río Guadianilla? Sí, porque había oro, era un río de oro, como muy bien lo señala el padre Nazario, bien, y sus piedras y todas sus investigaciones. Pero el periodo en el que nosotros nos hemos concentrado en la investigación nos da y nos arroja a través de los documentos, pues, esos datos que le presentamos en esta investigación.
Ya había un pueblo allí. ¿Perdón? Ya había un pueblo. Sí. Desde hace mucho tiempo. Es lo que indica el compañero. Yo le voy a indicar, y el Camaño nos está diciendo es que ya existía un pueblo allí. Le voy a decir, en el 1514 la isla fue dividida en dos partidos. El partido de Puerto Rico y el partido de San Germán. En el partido de San Germán, en esa época, durante toda esa época, nosotros pudimos identificar que hubo distintos pueblos en el partido de San Germán. ¿Qué pueblos existían? ¿Qué núcleos poblacionales existían en ese momento? Piñales, que hoy día es un barrio de Añasco. Existía también el pueblo del Callabo, a las orillas del río Jacaguas, y hoy Juana Díaz. Existía el pueblo del Cibuco, que es el pueblo de los indios libertos a partir del año de 1542, y existía el pueblo de Guadianilla. Y justamente, como el padre acaba de señalar, en cada uno de esos pueblos existían distintas haciendas, estancias y hatos. En cada uno de esas estancias, haciendas y hatos, por disposición del obispo, era necesario que hubiese una capilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cada una de las estancias y cada una de las haciendas y hatos tenemos una capilla. Nuestra consideración es la siguiente, que el padre lo acaba de señalar, y es que cuando se hace el traslado de Añasco a Guadianilla, ocurrió lo siguiente. En Añasco, la patrona, la advocación, era Santa María de los Remedios. Y justamente, por casualidad, o si no en aquella época ocurría y era comúnmente eso, también en San Juan la advocación era Santa María de los Remedios. Al trasladarse de Añasco a Guadianilla, ¿qué ocurrió? Que se separa el término de los Remedios y se utiliza solamente el de Santa María. ¿Qué ocurre? Nosotros consideramos que una de esas capillas que existía en una de las haciendas o estancias o hatos de Guadianilla, la advocación era de Santa María. Y a raíz de eso es que surge, alrededor de eso es que surge entonces la población, y que se adopta el término de Santa María de Guadianilla. Justamente. Sí. ¿Dónde viene el término de Guadianilla? Eso es muy antiguo, etimológicamente existen distintas teorías y que las establece y las discute Aurelio Dió y las discute otros historiadores, que es materia de la cual no es objeto nuestra investigación. Sí, Camaño. Para acotar un poco lo que dice el compañero, él tiene razón, había un pueblo ya allí. Lo que se está mudando, como dicen los compañeros, no es la villa, es la sede de gobierno del partido. Es muy distinto. De hecho, montones de vecinos se quedaron viviendo en el viejo San Germán, ¿verdad? Y en el nuevo se van los que quieran mudarse, se divide la población, los que quieran irse se van. Pero ya hay una población, como dice el compañero, allí. Y yo estoy de acuerdo con la teoría. Yo creo que en ese pueblo la advocación de alguna de las capillas que había allí era de Santa María, porque ya se conocía. Es la que prima en la región. Eso es lo que yo creo. Pero él tiene razón. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El padre Arillo lanza un comentario interesantísimo. Y es que cuando funciona así, ¿verdad? Si hubo gente antes en Santa María de Guadianilla, o sea que había una población ya definida allá. Sí. Y hay algo interesante en base a la cuestión histórica de Guadianilla y la fundación de los pueblos, San Germán, la Antigua. Y es que cada vez que había un problema de un ataque de los indios, de los rosarios, la gente se iba para
comenzaba la Guayanilla. ¿Y por qué? Hay lo interesantísimo. Al pueblo de Guayanilla se le ha echado prácticamente a un lado en la historia de Puerto Rico. Mas, sin embargo, es un pueblo. Esa Guayanilla de aquella época que hubo desde su fundación en 1511 hasta 1569, más o menos. Y ahí fue donde se empezó a construir la construcción sociológica del puertorriqueño. Ahí, usando la teoría del poder, ahí fue donde por primera vez se realizó el concepto de la ciudadanía, de la nación, de la nacionalidad. A partir de ahí, y que ahí se generó la parte de la fundación de los demás pueblos, aún a 1573, si no recuerdo mal la fecha, que todas las mudanzas, las fundaciones y fundaciones de los pueblos, que llegaron por entonces que dice que a esa fecha los únicos tres pueblos que quedaban funcionales en Puerto Rico eran Partido de San Juan, Arecibo y Santa María de Guadalupe. La información que menciona aquí el doctor Blanco y el escritor Sepúlveda, el creador Francisco Cruz Mora, es una información valiosísima que abona al asunto de la funcionalidad de Guayanilla en aquella época. En ese sentido, ¿verdad? Yo sé que es muy cortísimo, pero se debería estudiar un poco más a fondo esa función de cómo fue que Guayanilla surge por primera vez todo esto, es un poco se propaga con esta cuestión de la cultura y de la nacionalidad de Puerto Rico. Muy bien. Considero que hay muchos puntos ya trabajados en esa investigación. Justamente por eso hicimos un trabajo que son prácticamente 8 libros, como bien ha señalado el doctor Camayo, 8 libros en uno, para ir destacando el proceso de madurez estructural de cada una de las instituciones del Estado y del gobierno en ese momento. Pero hay otro dato a considerar, y es que el pueblo se sentía y se identificaba como pueblo de San Germán. O sea, se está desarrollando en una geografía que se llama Guayanilla, pero el que vivía en Piñales, que es Añasco, también era de San Germán. Los que probablemente vivían en el Espinal también eran de San Germán, y los que vivían en el Callao, que ahora es Juanadías, todos eran San Germán. O sea, lo que, como ellos se reconocen a sí mismos, es como sangermeños. Así es como se reconocen. Sí están, como bien señalas, estructurando una sociedad que se va haciendo madura y consolidada sobre sí misma. Sí, es una sociedad madura. De hecho, era la tesis primera que nosotros teníamos, pero dijimos que luego vamos a tener que medir cuán madura, si era más madura o menos madura, y cuáles son los criterios. Y ahí ya ven que Lucas le dijo que el padre tenía la cabeza muy dura. Ya saben. Entonces, ¿por qué hablábamos de eso? Pues porque hay un proceso de madurez que se va a reflejar en Guayanilla y se ve en el libro por la estructura. Ya tiene la estructura de gobierno que el rey esperaba. Cuando la llegan a tener es en Guayanilla, más no en Añasco. Para finalizar, queremos agradecerle a todos ustedes su comparecencia. Le invitamos a adquirir el libro que está disponible, y vamos a estar disponibles tanto el padre Nidio como yo para dialogar cualquier punto fuera del micrófono, y que solo quiero expresarle nuevamente nuestro agradecimiento. Muy buenas noches a todos.